La emoción está en su punto máximo en la serie récord de Star Televisión, Yalsat. Meliozkaya se suma a la serie protagonizada por Afra Sarasoglu y Mir Ramazan Demir con el personaje Agn. Si bien era una cuestión de curiosidad cómo afectaría Agn la relación de Seyran y Ferit, la primera pose de Afra Sarasoglu y Meliozkaya ya llegó. Siempre hay emoción en Yalsat, que comenzó a transmitirse la temporada pasada. La serie, que reúne en su reparto a nombres famosos, es una de las producciones más vistas de los últimos tiempos. Tanto es así que los viernes toda Turquía está pegada a la pantalla. En particular, cada semana se sigue de cerca el amor entre Seyran y Ferit, enfrentados y en paz, y que últimamente se ha vuelto imposible. Por supuesto, la asociación entre Afra Sarasoglu, que interpreta al personaje de Seyran, y Mir Ramazan Demir, que interpreta al personaje de Ferit, tiene mucho que ver con esto. Si preguntas por qué, te recordamos que la relación de pareja se ha hecho real. Aunque se ha negado. Naturalmente, hemos visto muchas poses de la pareja de la serie Yalsat, tanto detrás de los sets como en sesiones fotográficas de revistas. Nuestra pareja se divirtió como loca, y en ocasiones se convirtió en la pareja más sexy del año. Vimos principalmente las poses de los socios en las publicaciones de Afra Sarasoglu. Parece que las cosas se van a poner un poco más calientes en la serie de televisión Yalsat. Sin embargo, aún no se sabe qué impacto tendrá Agn en la relación de Seyran y Ferit. Por supuesto, los comentarios son que Agn será el nuevo socio de Seyran. Yalsat, que se reúne con el público los viernes por la noche en Star Televisión, llegará a las pantallas el viernes 16 de febrero con su episodio número 58. Entonces, ¿qué pasará en el nuevo episodio? Aquí están los detalles del nuevo episodio de la serie de televisión Yalsat. La trama del nuevo episodio de la serie de televisión Yalsat, que se proyectará el viernes 16 de febrero, es la siguiente. Mientras Pelin, que enfermó, era trasladada de urgencia al hospital, Ferit, que responsabilizó a Sertir de lo sucedido, estaba muy enfadado con ella. Mientras Pelin y su bebé luchan por sobrevivir, Ali Saga, que quiere saber de quién es el niño, ordena que le hagan una prueba de paternidad. Seyran, que llega al hospital a pesar de todos los malos ministros para apoyar a Ferit, hace todo lo posible para ayudar a Pelin a sobrevivir. Ali Saga, que decide liberar a Orhan, que pasó un momento muy difícil en prisión, se siente decepcionado porque las cosas no salen como él quería, y se ve obligado a pedir ayuda a un viejo conocido. Mientras duran horas críticas para Pelin y su bebé, Ferit intenta mantenerse fuerte con Seyran a su lado en este momento difícil. Pero lo que sucederá no será fácil para él. En el nuevo episodio, la devastación de Ferit tras perder al bebé y las palabras de Seyran hacia él, siempre estaré ahí para ti cuando me necesites, y este gesto de apoyo de Seyran llamaron la atención. El episodio 57 de Yalsat, que aparecerá en las pantallas Star los viernes por la noche, el 9 de febrero, el regreso de Sertir dejó su huella en el caos y en el nacimiento prematuro de Pelin. Ferit, que quedó devastado cuando el médico le dijo que el estado de Pelin y del bebé era crítico, no supo qué hacer. Escuchó las palabras resonando en sus oídos: ¿podrás vivir con este pecado? Sus palabras llamaron la atención. Cabe destacar que Ferit quedó devastada después de perder al bebé, y Seyran lo apoyó diciéndole: siempre estaré ahí para ti cuando lo necesites. Después de todos estos eventos, Seyran elegirá a Ferit o Agn. Por favor no olvides suscribirte a mi canal.